Sanidades y exorcismos. Vamos a empezar viendo los 4 textos básicos que tomé yo para desarrollar estos 2 temas. El primero es Efesios 6, del 10 al 12, que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, van a haber acechanzas. Y dice que porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, en otras palabras, son unos bichillos malos que vienen a hacer cosas nada buenas, ¿verdad? ¿Que vamos a estar expuestos? Sí, por supuesto que sí. Los otros 2 versículos que más o menos vienen juntos, es primera de Timoteo 4:1, que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y luego segunda de Corintios 11, 13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, estos 2 versículos nos dicen que van a haber ataques demoníacos y nos dicen por dónde van a venir, que van a ser por medio de los falsos apóstoles o los obreros fraudulentos, como les quieran llamar. Pablo le hace una aclaración fuerte a Timoteo cuando le dice que no tenemos que avergonzarnos, dice, no tenemos que avergonzarnos del Evangelio. Pero también le dice Pablo a Timoteo que se presente a Dios aprobado. Y luego le dice: porque el siervo del Señor, o sea, ustedes y yo, que somos siervos del Señor, no debe ser contencioso, o sea, no debe ser peleón, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Por qué sufrido? Porque hay algunos que les cuesta entender. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿A los que se oponen a qué? Al Evangelio. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos por Él o por voluntad de Él. Ok, 2 cosas. ¿Quién los tiene cautivos? ¿Por voluntad de quién? Suave. ¿Cómo fue? ¿Que les quedó claro? ¿Entendieron ese punto? A ver, que corrija a los que se oponen, por si quizá, a lo mejor Dios les conceda que se arrepientan. O sea, si alguno de ustedes cree que ustedes tuvieron la fortaleza para arrepentirse, están equivocados. Porque el que da el arrepentimiento es de Dios. Y dice que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo que los tiene engañados. ¿Y por qué los tiene engañados? Están cautivos por la voluntad de Dios. ¿Ven qué interesante? ¿Eso qué quiere decir? Que absolutamente todo lo que nos pasa está dentro de un plan divino. Y absolutamente todo lo que nos pasa tiene un propósito de Dios. ¿Ven qué bonito? Ya vamos armando el rompecabezas. Ya ahí vamos poco a poco. Ok, ahora entremos con el primer tema. Milagros de salud. A ver, por supuesto que Dios todavía concede la curación física, cuando es voluntad de Dios, nada más. No es cuando es voluntad de una persona. A mí me da risa cuando hoy veo
vengan todos el sábado porque el sábado hay sanación. ¿Qué fue? Que el pastor llamó a Dios y le dijo: Dios, el sábado tenés que venir aquí porque yo voy a sanar. No es cuando Dios... Entonces, para ese pastor, Dios no es soberano. El soberano es el pastor. ¿Ven qué diferencia? Ahí es a donde radica todo. La sanación y los milagros siempre, siempre son voluntad de Dios y no de una persona en especial. Y lo que nos explicó ahora Rolo, esto tiene dos corrientes, el cesacionismo y el continuismo. Ok, los predicadores del evangelio de la prosperidad básicamente afirman que Jesús sanó a todos los enfermos con quien él se encontró. Entonces te dicen a vos no, vos no puedes estar sano, vení a los pies de Cristo, Cristo te sana. Esa prosperidad es de sanación, de dinero, de esto, del otro. Pero entonces, si estás enfermo, y es porque no has diezmado. No. Perfecto. Las preguntas las pueden hacer ahí en el chat de conferencias mensuales, ¿verdad? Para ir avanzando con ese tema, porque alguna pregunta les puede salir en el momento que está uno hablando, ¿verdad? Y las contestamos al final. Entonces, volvemos al tema. Estos predicadores del Evangelio de la Prosperidad te dicen que todos debemos ser sanos y se amparan a un versículo que dice: muchos le siguieron y él los sanó a todos. Entonces ellos te dicen: ve, como si usted viene a Cristo, todos sus problemas se van a acabar, ya no va a sufrir más, ya va a ser sano para siempre, y si usted ofrenda, oiga, Dios lo va a bendecir. Es que ese es el cuento de la teoría de la prosperidad o del evangelio de la prosperidad. Pero sacan solo ese versículo y guardan toda la demás. ¿Por qué? Porque resulta que hay un versículo, yo sé que ustedes esa historia todos se la conocen, el famoso lisiado que está en el estanque de Betesda, ¿verdad? Que está en Juan capítulo 5. Ahí está del 5 al 9. En el capítulo 3, en el versículo 3, ustedes los pueden revisar después en la casa, en la Biblia. El versículo 3 dice: en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Y ustedes se saben la historia, todos estaban ahí esperando que descendiera el ángel que movía las aguas y el que bajaba de primero, ¡pum!, sanaba. ¿Verdad? Esa es la historia. Entonces dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. ¿Cuántos sanó? ¿Y cuántos sabían? Entonces no Jesús siempre sanó a todos los que anduvieron con él. ¿Ven cómo empiezan a acomodarse la Biblia de manera que ellos pueden manipular las masas, por decirlo de alguna manera correcta? Pero bueno, vamos a ver el versículo clave que nos va a dar la pauta, que es Santiago 5:14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Oigan, pongan atención, ¿está alguno? O sea, ¿hay uno enfermo entre ustedes? No dice, ¿hay algunos enfermos? No, dice, ¿hay alguno enfermo entre vosotros? Bueno, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Y quién lo levantará? El Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahora viene una parte que como que no calza, porque dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Suave, estamos orando por un enfermo.
¿por qué está metiendo esto aquí? Para que seáis sanados, dice. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora van a ver, en el trayecto van a darse cuenta por qué dice ahí: confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Pero aquí quiero que quede claro dos cosas. La oración de fe salvará, dice, ¿cierto? Creo que está subrayado, sí. ¿La fe de quién? ¿O la fe de qué? ¿O la fe de quién? ¿O cómo? ¿Cómo es eso? Dice Gálatas 2:6, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de quién. ¿Es la fe en Jesucristo o es la fe de Jesucristo? ¿Qué dice ahí? Ah, qué interesante. Entonces no es la fe que yo tengo. ¿Quién lo levantará? El Señor lo levantará. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Juntémonos y oremos. Dios hace todo lo demás. Así como Dios los trajo a sus pies, Dios hace todo, porque todo está en el plan de Dios. Hasta que estén enfermos, sí. Aquí no hay prosperidad y sanidad. No, nosotros no practicamos eso. Ok, vamos a ir cerrando este tema. Vamos con el tema 2, porque tenemos que ir un poquito más rápido. Los exorcismos. Ay, Dios, bueno. Exorcismo, vamos a ver, está formado por el prefijo ex, que significa fuera de, y orcos, que era un personaje de la cultura celta. Este fue adoptado después por la mitología grecorromana como Orcus. Y resulta que Orcus en la mitología romana era un demonio que estaba parado sosteniendo las puertas del infierno para que los que estaban ahí no abrieran, salieran y se fueran para el cielo. Ese era Orcus. En el castellano nuestro, esa palabra Orcus se tradujo con el tiempo en ogro. O sea, es un bichillo feo, ¿verdad? Pues todos conocemos el ogro, ¿verdad? Bueno, no, yo creo que no todos lo conocen, pero por lo menos la palabra sí la han oído. Entonces, exorcismo consiste en el acto de expulsar un demonio de un lugar o de una persona. ¿Ok? Ya más o menos Rolly nos explicó, Rolo nos explicó más o menos cómo estaba el tema. Yo nada más les voy a decir que por allá del año 1614 se escribió un documento, una obra que se tituló Rituales Romanum. Y en ese Rituales Romanum había una sección que decía de los exorcismos y las súplicas. Ese mismo documento, el Concilio Vaticano II, que fue entre el año 1962 y 1965, lo revisó y ya estableció un patrón, digámoslo así, para expulsar demonios, ¿verdad? Pero hay algo que tiene que quedar claro aquí. Los ataques demoníacos han existido siempre. Exacto. ¿Quién tentó a Eva en capítulo 3 de Génesis? O sea, desde el principio. Y seguirán habiendo. Y seguiremos teniéndolos. Ahora, el punto que quiero dejar claro aquí y que todos, absolutamente todos, lo entiendan. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. ¿El espíritu de parte de quién venía? Entonces, a ver, si yo me pongo a reprender al demonio, ¿contra quién estoy peleando? Si viene de Dios. ¿Ven las ambigüedades de todas estas cosas? Ahora, recordemos siempre, ¿verdad?, que Satanás y sus huestes del mal no pueden hacer nada a nadie a menos que tengan permiso de Dios.
capítulo 1 del libro de Job. ¿Verdad? Ahora, algo muy interesante que Rolo nos los aclaró ahora. Los demonios saben quién manda y no solo saben quién manda, le temen. Marcos 1:23 dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Acaso llegó Jesús a reprenderlo? En el momento en que él lo vio, se asustó. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de ahí. No hubo show, no hubo espectáculo, ¿verdad? No hubo un Jesús sacando el saco, ¿verdad que no hubo nada de eso? No, más bien el demonio reconoció y le dio miedo. Ahora vamos a ver un pasaje que vamos a unir los dos puntos que estamos desarrollando. Los milagros de sanidad y los espíritus malos. Dice, Hechos 19:11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Era Pablo el que estaba haciendo los milagros? ¿Verdad que es tan clara la Biblia? Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. El versículo sigue o el pasaje sigue, ustedes después si quieren lo estudian completo. Dice que, pero algunos judíos, exorcistas ambulantes, dice en el 13, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Oiga, hasta que se lo bailaron, ¿verdad? Como diciendo, no es porque yo tengo, no, es por ese. Se lo quisieron jugar, ¿verdad? Dice el pasaje, ¿verdad? Que eran 7 los que practicaban esto. Eran 7 hijos de un judío que se llamaba Esceva y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y en el 15 dice que, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿usted quién es? ¿Qué se está metiendo en estas? Sigan la historia, cuando lleguen a la casa hoy se van a dar cuenta que ese hombre agarró esos 7, les pegó una majada que dice la Biblia que los mandó desnudos y heridos. Qué duro, ¿verdad? Ahora, recordemos que Jesús le dio autoridad a los 12 apóstoles. En Mateo 10 dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ok, pero ¿saben qué? A partir de eso, ellos fueron y empezaron a obedecer, pero no siempre lo pudieron hacer. Dice Marcos 9:25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Ustedes pueden leer igual la historia, ¿verdad? Dicen que salió el espíritu, el muchacho quedó medio muerto ahí, Jesús lo levantó y toda la cosa, y dice que después cuando estaban entrando a la casa, los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese? Y Jesús le contesta, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. No es dejar de comer, ¿ok? Ayuno en la Biblia es una forma de humillarse ante los ojos de Dios. ¿Se acuerdan la conferencia pasada cuando yo les hablé del coram deo, de tener una vida en la presencia, en la cara del Señor?
Eso es ayunar, es humillarse. En el Salmo 69 David dice, sálvame, oh Dios. Y dice, lloré, afligiendo con ayuno mi alma. Ese es el ayuno. Es afligirse, es doblar las rodillas ante Dios, ante el Padre que todo lo puede. Pablo nos deja muy claros en Romanos 8:37 un punto importantísimo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Les pregunto, con ese versículo o con ese pasaje, ¿por qué es que nada de lo que ha sido creado nos puede separar del amor de Dios? Por la obra de Jesús, por la obra del Cristo. ¿Y qué hizo? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso fue lo que hizo Cristo. Nada más. Eso fue todo. ¿Quién triunfó? Cristo. ¿De quién es la victoria? De Cristo. O sea, nada es de ustedes ni mío. Nada nos pertenece. Tenemos que doblar rodillas y darle gracias a Dios de que Él se dignó a llamarnos. Todo le pertenece a Él. Absolutamente todo. Entonces estos pastores de sanidades y que echan demonios y todas esas cosas, ¿qué están haciendo? Están dando una imagen de que ellos son tan galletas como Jesús. Entonces ustedes y yo vamos a un evento de esos y nos damos cuenta y decimos, Padre Santo, yo, un vil pecador y cochino ser humano, no, yo no me parezco a ese tal Benijín, jamás. Ese está, pero años luz de mí. Nunca voy a poder llegar ahí. ¿Vieron cómo manejan y cómo tergiversan las cosas? Porque ellos dan y venden una imagen de que son ellos y no es Dios y no es la obra de Cristo la que salva, la que sana, la que expulsa fuera demonios. Son ellos. ¿Se acuerdan uno de los versículos que sacamos al principio, de los 4 versículos que vimos? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Ustedes se acuerdan qué decía Primera de Juan? Creo que era en el capítulo 2. Decía, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oís que viene. Y ahora ha surgido muchos anticristos. Pero ¿sabe qué dice despuesito? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Esos anticristos están en las iglesias hoy y están haciendo desastres con los cristianos. ¿Con cuáles cristianos? Como lo dijo Rolo, los que no estudian. Los que no estudian. En la Escritura no existe un solo ejemplo de un solo creyente que haya sido poseído por un demonio. Primera de Corintios 9 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Hasta eso nos dio. Entonces, en una persona no pueden vivir, no puede tener 2 señores. ¿Que nos puede atacar? Sí. ¿Que nos puede, perdón, iba a decir una mala palabra, que nos puede molestar? Sí.
pero no nos puede poseer por ningún lado. Ahora, por el contrario, la Biblia, y sobre todo en el Antiguo Testamento, siempre fue muy enfático Dios diciendo que digamos, la relación entre adorar ídolos y la actividad de demonios estaban juntas. Siempre. Y Pablo en 1 Corintios 10 decía: antes digo que lo que sacrifican los gentiles, ¿a quién los sacrifican? A los demonios los sacrifican. Y después dice: y no quiero que vosotros seáis partícipes de esas cosas. Para ir concluyendo, hemos visto varias citas y existen muchas más de la actividad de demonios, pero en ningún lugar cita o menciona acciones para expulsarlos, y tampoco exhorta a los creyentes a hacerlo. Por el contrario, en Efesios 6:10 nos dice que nos pongamos la armadura para estar firmes y podamos pelear contra ellos. En realidad la armadura es todo el trabajo de Cristo, nosotros no vamos a hacer nada. Que resistamos al diablo, dice Santiago, y este punto es clave. Santiago 4 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué dice después? Y huirá de vosotros. O sea, no dice resistan y después agárrenlo a patadas. En ningún lado dice eso. Y huirá de vosotros. ¿Ven qué pequeño detalle? Que nos cuidemos, sí, tenemos que cuidarnos. Dice 1 Pedro: ser sobrios y velad. Porque vuestro adversario, acuérdense que el diablo está bravo de que Dios los salvara, entonces les van a hacer la vida imposible. Entonces dice: porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, no anda como gatico ahí viendo, no, es como león rugiente, y anda buscando, dice, a quién devorar. Sed sobrios y velad. ¿Qué es sobriedad? Es el contrario de embriaguez o de estar borracho, ¿verdad? La embriaguez hace perder el control. Puede ser embriaguez de cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar, no solamente alcohol, pueden ser drogas, pueden ser cualquier otra cosa. Y el último, pues, como sí, tan sencillo: no deis lugar al diablo, dice Efesios 4:27. Bueno, y ustedes me pueden decir: sí, Jan, qué vacilón, todo esto está muy bonito, pero ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace eso que estás diciendo? Bueno, por la gracia de Dios, lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de los malos hábitos y adoptar buenos hábitos. Dice Efesios 4:17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ahora nos habla a nosotros y nos dice: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Bueno, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cuál era esa pasada manera de vivir? En ignorancia. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo? No dice: y expulsen los demonios que los están atormentando. No, ¿verdad? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Como decía Rolo ahora, Oseas 4:6: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y 2 capítulos más adelante, en Oseas 6, dice: porque misericordia quiero y no sacrificio.
conocimiento de Dios más que holocausto. Dios lo está pidiendo. Seamos obedientes. Cierro con este pasaje. La Biblia nos dice que nos pongamos la armadura de Dios. Entonces en Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. ¿Cómo? ¿Vamos a tener días malos? No es que ya todos mis problemas se van cuando vengo a Cristo. No. Dice Santiago: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Entonces esto tiene un plan. Esos días malos tienen un plan. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestro lomo con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia aquí al frente, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. O sea, van a venir un montón de dardos, pero nosotros los podemos apagar. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo hago todo eso? Ya una vez que ya estoy con todo el uniforme, ¿qué tengo que hacer? Orando en todo tiempo. Romanos 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahí hay un pequeño detalle. ¿Qué es orar en el Espíritu? Es estar totalmente sumisos, sujetados a la voluntad de Dios, sabiendo que Él tiene un plan, que todo es perfecto, que Él todo lo hace bien. Y dice: y velando. Otra vez esa palabra velando. ¿Ustedes se acuerdan cuando después de la última cena Jesús se va con los discípulos a Getsemaní? Están todos ahí y Jesús le dice a 3 de ellos: vengan conmigo, y se los lleva por allá y les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad dice, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y velando en ello con toda perseverancia, o sea, constantes en la oración y súplica por todos. ¿Qué dice ahí? No entendí. ¿Me perdí otra vez? No era para mí. Yo no me he visto del uniforme sagrado de Dios para mí. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? ¿Cuál es el foco, el centro de orar todo tiempo? Orar con súplica en el Espíritu y velando. ¿Para qué? Para ustedes, no es para mí. Es para que todos oremos por todos. Entonces ahora sí tiene sentido Santiago. ¿Se acuerdan? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. Ve, entonces yo no tengo que reprender, yo no tengo que andar con un abrigo tirándolos a todos para el piso. No. Porque dice: por todos los santos. Yo lo que tengo que hacer es orar por ustedes. Juan 13 dice Jesús: un nuevo mandamiento os dejo. ¿Cuál era? Que os améis unos a otros como ¿qué? Como yo os he amado. ¿Y cómo amo yo a mis hermanos? Poniéndome la armadura y orando por ellos. Pero ¿saben cómo? Yo no reprendo al diablo, yo no reprendo y busco sanidad. No.
Diosito, yo sé que Humberto está pasando por una situación un poco difícil en su trabajo, lo que sea, no sé, Diosito, pero te pido por el amor que tú le tienes, que lo mantengas firme y que su fe no se pierda. ¿Sabe por qué? Porque dice después les dice Jesús, y cierro ya con esto: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Quiero que se vayan con eso. Dios, la manifestación de amor de Dios hacia nosotros, si realmente tenemos el Espíritu de Dios, es orar por mis hermanos. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace es bueno, y porque todo lo que Dios permite es necesario. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a todos.